Antes que nada, a mí me gustaría como hacer como un mensaje bastante claro porque nos ha pasado muchas veces que cuando hablamos con perspectiva feminista sobre videojuegos, ¿no? La gente se lleva como una imagen que no queremos que se lleven, que es que los videojuegos son lo peor, ¿no? Quizá para ese discurso ya tenemos todavía, por desgracia, muchos medios generalistas que hablan de los videojuegos desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, nosotras queríamos, sobre todo al principio, dejar como claro que los videojuegos, por supuesto, con un consumo sano, pueden aportar muchísimas cosas positivas y, precisamente a nosotras, pese a todo lo negativo que hemos visto en cuanto a machismo dentro de los videojuegos, seguimos en este mundo porque nos apasionan los videojuegos y le vemos muchísimas cosas positivas, ¿no? Entonces, queremos huir del mensaje sensacionalista o de ese mensaje generalista que muchas veces se toma el videojuego, ¿no? Y bueno, pues es no. Entonces, algunas cosas como claves muy rápidas que queríamos dejar claro, ¿no? Los videojuegos son importantes y no solo por el dinero que mueven, ¿no? Que muchas veces el único aspecto positivo que recalcan los medios generalistas en cuanto a videojuegos es el tema monetario y sí, los videojuegos mueven muchísimo dinero, es la industria cultural que más dinero mueve, pero nos gustaría que nadie saliera de esta charla con ese mensaje, sino que saliera con un mensaje de que son interesantes por el valor cultural y de entretenimiento que aportan, ¿no? Por supuesto, no todos los videojuegos son violentos. Entendemos que el imaginario del videojuego para la gente que normalmente no juega es que hay mucha violencia en los videojuegos. Entendemos que eso es una parte del problema, si lo podemos llamar así. Creo que es importante hablar de ello y tratarlo, pero nos gustaría que también la gente entendiera que no todos los videojuegos son violentos y que, de hecho, pues eso, hay un montón de videojuegos, sobre todo cada día más, que utilizan mecánicas y narrativas que huyen de todo tipo de violencia. Es Por posible que supuesto, pase un poco quizá como con el manga japonés o a lo mejor hace años con el cine, ¿no? Que tenemos una imagen desde fuera que igual alimentada por los medios, te quedas con una parte y cuesta mucho volver a recuperar esa, bueno, ese, centrar el foco otra vez y separarse de esa narrativa mainstream de los medios, ¿no? Que tanto intentamos corregir de la gente que trabajamos en eso y somos aficionadas. por supuesto. De hecho, nosotras somos como las primeras que cuando salen medios generalistas o gente que normalmente no está especializada en videojuegos, hablar de videojuegos, nosotras enseguida lo notamos y nos enfada porque nosotras somos las primeras críticas con el medio y de esto hablaríamos a continuación, pero lo hacemos desde dentro y sabiendo todo lo que hay, ¿no? Claro. Por supuesto, hay videojuegos para todas las edades, con todo tipo de temáticas e historias, un poco en relación con lo de la violencia, ¿no? No todos los videojuegos son violentos, no todos los videojuegos van de la guerra o de matar o de fútbol, ¿no? El FIFA quizás es uno de los más conocidos. Hay videojuegos de todo tipo y probablemente la mayoría pues es difícil, o sea, entendemos que no los conozcáis porque hay que indagar un poco en el tema y de hecho salen como decenas de juegos cada día, juegos pequeñitos, entonces es muy difícil que conozcamos nosotras, incluso nosotras, todo lo que sale y hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, también eso, que la gente no se quede con que solo hay como un tipo de videojuego, el Call of Duty o el FIFA o el Fortnite, ¿no? Hay muchos juegos mucho más allá de eso y bueno, que sí. Os interesa, pues os animamos a indagar un poco más. Nosotras vamos a hablar de algunos títulos interesantes, pero bueno, ¿no? Haceros saber que igual que, pues, que en literatura, que en cine, que no sé qué, hay producciones más pequeñas o más indies, como queráis llamarlas, más de bajo presupuesto y muchas veces suelen ser las más interesantes en cuanto a temática o en cuanto un poco a romper un poco lo básico. De hecho, hablando de, que ya sé que no quieres centrarte en esto, pero hablando de tanto dinero que mueven los videojuegos, quizá enseguida se nos va la mente a consolas y a juegos de gran presupuesto y a los que tienen anuncios por la tele, pero muchas veces los juegos de móvil, por ejemplo, es una cosa que quizá no es lo primero que se te viene a la mente y hay un montón de mercado, un montón además de perfiles diversos, de por ejemplo, pues mi madre, mi suegra, mi suegro, o sea, gente que a lo mejor no es lo primero que te viene a la cabeza y sigue moviendo mucho dinero, sigue teniendo una gran o sea, base de fans al final, porque es gente súper fiel también. O sea que bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ¿no? Mucha gente juega videojuegos y un poco lo relación con lo que decías, muchas veces no lo perciben como tal o lo esconden, ¿no? Sobre todo esto pasa con mucha gente que juega cada día al móvil, aunque sea
juegos lo más cortos, o sea, de duración muy corta, ¿no? Por ejemplo, como Candy Crush, hay un montón de gente que a lo mejor juega 10 minutos al Candy Crush en el metro, en el bus, yendo al trabajo, lo que sea, y no se percibe a ella misma como jugadora, ¿no? Y esto es algo que también intentamos romper con este tipo de charlas, de que todos son videojuegos, ¿no? Y que por supuesto, esas personas también son jugadores y jugadoras. Entonces, un poco siguiendo en esta línea, ¿no? Los videojuegos, por supuesto, desde el consumo responsable, pueden ser algo muy positivo. Yo he hecho aquí un par de líneas que yo creo que aportan, pero seguro que a Judy se le ocurre alguna más, ¿no? Cosas que yo veo positivas de los videojuegos, ¿no? Nos sumergen en otros mundos, yo creo que de forma como ningún otro medio lo hace. Por supuesto, la literatura es muy rica a la hora de hacer eso, el cine también, el cómic también, pero creemos que el videojuego quizá es el medio que mejor lo hace porque te pone dentro de ese mundo de forma interactiva, ¿no? Tú decides cómo interactuar con ese mundo, no ves ese mundo de forma pasiva como pasa con el resto de medios. Sobre todo la gente que juega a videojuegos desde pequeña sabrá que podemos aprender muchísimas cosas a través de ellos, ¿no? De la forma incluso más indirecta. Idiomas, historia, otras culturas, idiomas ya sea porque, sobre todo, Judith lo sabe más, es traductora, sobre todo antaño no se traducían tantos videojuegos al español como se hace ahora, entonces muchos juegos los teníamos que jugar en inglés, pero también porque tenemos que comunicarnos, sobre todo en el online, en inglés, ¿no? Con el idioma oficial. Entonces eso hace que en parte tengas que forzarte a hablar o al menos entender inglés. Historia, hay un montón de videojuegos históricos, de estrategia, de supervivencia que incluso se utilizan en aulas, de esto hablaremos a continuación. Y por supuesto otras culturas, no solo por la temática del videojuego, sino que en el online hay un montón de gente haciendo amigos de otros países porque se han conocido dentro de un videojuego, ¿no? Bueno, es que el componente social, obviamente, hoy en día se ha disparado, porque por supuesto cuando tú y yo empezamos a jugar, pues no era lo mismo, no había internet a este nivel, o ni siquiera había internet en mi caso, y no te lanzabas a jugar al mundo, pero desde luego, aparte de todo lo que puedes aprender, que sean ciencias o que sean disciplinas concretísimas, como puede ser en el Assassin's Creed, ¿no? Que se puede aprender historia, cosas así, el componente social es inmenso y aprendes igual otras cosas que son unas habilidades que igual no son hablar idiomas, pero son habilidades sociales, habilidades de comunicación, que yo creo que además es súper interesante de analizar, ¿no? Hoy en día. Uh-huh. ¿Qué más? También puede ser una ayuda, una vía de escape, insistimos, con un uso sano y moderado, pero bueno, hay gente que ha tenido que pasar meses en el hospital o en cama o lo que sea, y los videojuegos, igual que el cine o la literatura, pueden ser una gran ayuda o vía de escape para pasar situaciones reguleras, ¿no? También los reflejos y la lógica. Está demostrado que la gente que juega con regularidad a videojuegos tiene mayores reflejos y el uso de la lógica, sobre todo porque hay un montón de videojuegos que te incitan, pues ya sea a través de rompecabezas, de puzzles, según qué situaciones, nos obliga a darle un poco al coco, ¿no? Entonces también esto es algo de lo que se habla poco sobre los videojuegos, pero es algo también muy real, ¿no? Un poco en relación con lo que hemos comentado antes, que también decía Judith, es una gran herramienta de socialización, aunque el discurso mediático sea al contrario, que nos aísla, ¿no? La mayoría de juegos, bueno, la mayoría no, pero hay un montón de videojuegos que o bien tienen una vertiente cooperativa para jugar con amigos, o bien tienen una vertiente o directamente son solo multijugadores. Eso significa que solo puedes jugar a esos títulos con y contra otra gente, ¿no? Bueno, y con todo el rollo de la pandemia, de no poder ver a la gente, los usos que se les está dando ahora a los videojuegos, a jugar videojuegos súper sencillitos con el pretexto de hablar con tus amigos. Yo misma, no es en este caso de la pandemia, pero he llegado a quedar con gente en juegos de estos de rol online, porque es la forma igual más real que tenías de hacer como que esa persona estaba cerca. O sea, yo creo que si no que la gente que jugamos, yo creo que somos súper conscientes de estas cosas, pero que si no has jugado nunca, igual ni te imaginas la de sensaciones y experiencias y tal, que vale, que no suplen, ¿no? Pero que de otra forma no tendrías, ¿no? Con gente que está lejos o con gente que no tendrías otra forma de conocer.
Efectivamente. Y por último, y no menos importante, esto es algo que con los años empieza a coger fuerza, pero todavía en España queda mucho por hacer, ¿no? Es una gran herramienta pedagógica. Un poco por lo que decía anteriormente, ¿no? Qué mejor manera de aprender que divirtiéndonos, ¿no? Desde pues historia, pasando por matemáticas, arquitectura, lengua, otras culturas, etc., etc., ¿no? Lo de la gamificación y lo fácil que entran las cosas cuando se convierten en un juego, ¿no? Que entran mucho mejor, que se aprende mucho mejor. Efectivamente. Entonces, un poco lo que nos gustaría a partir de ahora que la gente entendiera, ¿no? Es que podemos y debemos amar y disfrutar de los videojuegos a la vez que somos críticos y críticas con lo que consumimos y el contexto en el que se producen y se consumen los mismos, ¿no? Se dice muy habitualmente, ¿no?, que cuando nosotros hacemos estas críticas de género sobre, al final, lo que es nuestro propio medio, es nuestro trabajo, ¿no?, sobre los videojuegos, nos dicen constantemente que odiamos los videojuegos y que no tenemos ni idea de lo que hablamos, ¿no? Cuando es al revés, lo que queremos es que los videojuegos sean cada vez mejores y no pueden mejorar o no pueden ser más diversos, no pueden ser más éticos o no pueden ser más inclusivos si no entendemos las problemáticas que pueden tener, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco recalcar que no es que odiemos los videojuegos, nos encantan los videojuegos y los amamos tanto que seguimos aquí pese a todas las barreras, ¿no? Entonces, es sano y os animamos desde aquí a ser críticos y críticas con todo lo que consumimos y eso no quita que podamos disfrutar o querer productos culturales. Yo creo que es súper básico, ¿no? Y que se mezcla aquí también un poco la crítica cultural, que es una cosa que está súper aceptada, está súper aceptado hacer crítica de cine. Entonces, yo creo que aquí se mezcla la versión, está un poco, ¿no? Que no sé si llamarlo misoginia, pero claro, cuando la crítica que haces no solo es una crítica a un videojuego, sino que es una crítica con perspectiva de género, yo creo que se cruzan aquí como varias aversiones, pero no tendría ninguna lógica gastar tanto tiempo, analizar tanto eh, si de verdad no nos gustan los videojuegos. O sea, es tan fácil como decir, mira, hasta aquí, yo no quiero soportar esto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no nos iban a gustar los videojuegos cuando hacer activismo, ir tan contracorriente, es que desgasta muchísimo? Entonces, es que si no te gustaran, no perderías tantísimo el tiempo, te dedicarías a otra cosa y ya está. Aquí voy a pasar ejemplos rápidos, ¿no? Pero con el tema de la enseñanza, como herramienta pedagógica, pues aquí son algunas noticias que quiero resaltar que son positivas respecto a los videojuegos, ¿no? Ya sea enseñando matemáticas a través de un título como Fortnite, que entiendo que los padres lo tienen de tener bastante demonizado, me puedo hacer a la idea, ¿no? O otros usos más quizá en medicina o neurociencia, ¿no? Que se están usando los videojuegos con el tema de la detección de enfermedades mentales como el Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, quería enseñar algunos ejemplos de forma rápida, la gente puede ir a los enlaces para saber más, ¿no? Pero para quien no sabe prácticamente nada de videojuegos, me parecía interesante poner algunos ejemplos positivos de los que la prensa ya se empieza a hacer eco sobre los videojuegos. Este vídeo no lo voy a poner porque creo que también me gustaría darle más atención a otras cosas que vamos a poner a continuación, pero tenéis ambos enlaces, son dos vídeos que yo he hecho. El primero, sobre todo, lo hice para Playground, donde recogí testimonios que pudimos grabar de gente que había superado situaciones tanto de salud mental como de situaciones de accidentes físicos o problemas con el tema del cuerpo físicos y que pudieron superar o los videojuegos les ayudaron a sobrellevar mejor esas situaciones y me parece que es un vídeo que vemos en pocos sitios o un discurso que se ve poco, ¿no? Entonces os invito, si os interesa más, a ver ambos vídeos. El segundo lo hice recopilando testimonios hace muchos años que pedí testimonios vía Twitter sobre qué había aportado, qué cosas positivas les había aportado de forma individual a cada uno o a cada una los videojuegos. Entonces, bueno, creo que es interesante aportar este tipo de perspectivas. Lo de la pérdida de tiempo, ¿no? De los videojuegos son una pérdida de Sí, tiempo. Es que al final, cuando ves la diferencia entre las otras manifestaciones culturales como eso, como puede ser el cine, hoy en día a nadie se le ocurriría decir que leerse una novela, al revés, ¿no? Está como súper mitificado, que leer te da cultura, te da perspectivas, o sea, qué
pena y que poco a poco va esto para que todavía se asocie siempre los videojuegos con, bueno, podrías estar haciendo cualquier cosa más productiva e interesante como leer, o sea, en qué cabeza cabe, cuando es exactamente lo mismo. Hay géneros y géneros de literatura que pueden no aportarte absolutamente nada, que pueden estar mal escritos, y exactamente lo mismo con los videojuegos. Al final es un medio y como todo, pues hay personas que se sienten más cómodas en un medio, que disfrutan más con un medio, y porque iba a ser una pérdida de tiempo un videojuego siempre y un libro nunca, ¿no? Es que no... Efectivamente. Así que lo pasamos. Entonces, un poco por concluir, ¿no? Desde mi perspectiva, y creo que Judith aquí también coincidirá, ¿no? Los videojuegos pueden ser una gran herramienta para transmitir y enseñar valores, para empoderar a los colectivos más favorecidos, sobre todo porque ponen un gran énfasis en la interactividad y esto supone una mayor empatía, si se hace bien, por supuesto. El tema de la toma de decisiones, hay muchos videojuegos en los que puedes tomar decisiones. Podemos entrar en que muchas veces es un poco falso, pero no vamos a entrar ahí, esto ya es más para hardcore gamers. Siempre es todo si se hace bien, en el supuesto de que estas cosas se hagan bien, como en todo. Claro. Entonces, esta toma de decisiones también tiene que ver con el tema de la moralidad, de la ética, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, esto para mí sería como un resumen con todo lo que hemos dicho, cosas que podemos transmitir y con lo que podemos usar, entre comillas, los videojuegos, teniendo en cuenta que al final es un medio de entretenimiento, no es más allá. Podemos entrar en que si es arte o no, no sé qué, vamos a entrar en que es un medio de entretenimiento, que es cultura y qué cosas más allá del entretenimiento podemos sacar de ellas, ¿no? Claro, y hoy en día, que has comentado antes lo de la escena indie, ¿no? Que cada vez, dentro de que tienes que saber un poco, obviamente yo no soy capaz de hacer ningún videojuego, pero que cada vez la puerta de entrada al desarrollo de los videojuegos es como más fácil, más accesible, y entonces cada vez hay más juegos indies, primero que lo petan, y segundo, hechos por gente que igual no era la típica gente que antes hacía videojuegos, ¿no? Que por ejemplo, eso, realidades como pues trastornos mentales, depresiones o realidades como lo que es ser una persona LGTB, etcétera, que puedas transmitir tu experiencia de esta forma y que gente que a lo mejor no había sido capaz de ponerse en tu lugar o que no se habría interesado por este tipo de historias, yo creo bueno, entiendo que no le gusta a todo el mundo, entiendo que no es el medio para todo el mundo, pero a mí personalmente pues el grado de implicación y de interacción que he llegado a tener con videojuegos, porque al final no deja de ser un montón de artes, o sea, al final es música, es imagen, es todo, ¿no? Y aparte de la interactividad, y yo creo que en este caso si mezclas esa inmersión con que gente que antes no tenía el micro pueda empezar a explicar sus historias, es un medio ideal para llegar a cuanta más gente mejor. Vamos a pasar a ver un vídeo, esta vez sí, y lo comentamos a continuación. Pido perdón por adelantado porque entendemos que no hay subtítulos en castellano y que no todo el mundo entiende el inglés. De todas maneras, lo que dicen no es como imprescindible para entender el vídeo, pero básicamente son niños diciendo que vayan, ¿no? Que vayan a la casa del último chaval que vemos en el vídeo, ¿no? Y por explicar un poco el contexto, ¿no? Esto es un spot publicitario de hace 2 años de Microsoft, esa marca que os sonará a lo mejor porque hace la Xbox. Entonces, una de las cosas que lleva años haciendo Microsoft es el Xbox Adaptive Controller, si no recuerdo mal el nombre,
que para que todo el mundo lo entienda es un mando que se puede programar y es muy, muy personalizable, que permite a gente con algún tipo de discapacidad, tanto motriz como psicológica, poder jugar a videojuegos, porque la mayoría hasta ahora lo que tenían que hacer si querían jugar a videojuegos era gastarse más de 1.000 euros en un mando que les hacían de forma totalmente personalizada, pero claro, eso deja de ser accesible si, por supuesto, no tienes ese dinero, ¿no? Entonces, Microsoft no sé si lo está comercializando ya porque lleva años en desarrollo, se está desarrollando con todo el feedback de un montón de gente que es jugadora y que pues o le falta un brazo o tiene algún tipo de problema motriz o problemas con la respuesta, de gente que no puede hacer, que no tiene reflejos suficientemente rápidos para el videojuego, ¿no? Entonces, como lleva años desarrollándose con todo el feedback de al final lo que es el público objetivo, está llevando años, ¿no? Pero al final este mando, si no ha salido ya, cuando salga va a salir a un precio más o menos de unos $100, lo que hace totalmente accesible y además es súper personalizable y súper adaptable, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería con todo esto enseñar, ¿no? Y al final, que es lo que dice el texto, que sí que he traducido, ¿no? Que es que cuando todo el mundo juega, todas y todos ganamos. Bueno, y que también, aparte de adaptar los mandos, es cierto que esto va mucho más lento de lo que quisiéramos en general, pero que se está empezando a ver. Yo, por ejemplo, desde la localización estoy empezando a ver cada vez más opciones de personalización pues para personas. Me sale colorblind ahora mismo. No sé cómo se dice en castellano. Soy lo peor. Bueno, para personas que ven los colores de una forma distinta o para personas que... Daltónicos. Eso, daltónicos se me salía. Luego, por ejemplo, con el tamaño, ¿no? Que es una cosa que tú y yo hemos hablado muchísimo, el tamaño de los subtítulos, el tamaño de los textos, incluso de los menús. Entonces, yo creo que igual es lenta, pero sí que hay una intención de incluir que, bueno, por cierto, hago un inciso. Esta conferencia ahora mismo se va a ofrecer en diferido, a diferencia de las anteriores que eran en directo, pero podéis seguir participando, podéis seguir mandando preguntas o haciendo los comentarios que tengáis al teléfono 600 771512. Se responderán por WhatsApp o por Telegram, pues cuando se pueda. Y ya está, perdona Marina. Nada. Pues un poco qué queremos explicar con todo esto, ¿no? Queríamos establecer un paralelismo, ¿no? De que básicamente no todo el mundo ha tenido acceso a los videojuegos, sea por unos motivos o por otro. Y en este caso las mujeres hemos sido excluidas del videojuego, por supuesto, de otros ámbitos, sectores y tal, pero bueno, venimos a centrarnos en los videojuegos, ¿no? Si no estaríamos aquí prácticamente, efectivamente, prácticamente desde los inicios, ¿no? Entonces, vamos a hablaros un poco de qué barreras analizamos o qué barreras queremos comentar que tenemos para que se haya dado esta situación, ¿no? Vamos a hablar a términos generales, un poco como decía Judith en la presentación. Hay como tres grandes enfoques o tres grandes bloques que al final todo se mezcla y todo tiene que ver, ¿no? Uno es la mujer como consumidora, ¿no? Las mujeres que jugamos a videojuegos, que consumimos ese producto. El segundo es cómo es la representación femenina dentro del producto que consumimos. Y el tercero es qué pasa con las profesionales en todas las capas que supone el videojuego o hacer un videojuego y comercializar un videojuego. ¿Qué pasa con las profesionales mujeres de los videojuegos, ¿no? Lo digo porque muchas veces la gente como que mezcla cosas. Nosotros vamos a hablar de todo eso, vamos a ir separando las cosas, pero bueno, queríamos como dejarlo claro que un poco hay como esas tres separaciones que podemos hacer, pero que, por supuesto, unas cosas tienen que ver con las otras, se retroalimentan y se afectan entre ellas. Sobre todo la comunidad, ¿no? La comunidad y la industria, que también es muy típico que si te gustan los videojuegos, que la gente que acabe trabajando en videojuegos sea gente que al final forma parte de la comunidad porque también juega, ¿no? Que yo creo que hay también un poco de debate ahí de cuando se hace esta crítica en general, siempre sale mucha gente diciendo, bueno, pero no es lo mismo la comunidad de gente que juega que los profesionales. Y es como, bueno, no es lo mismo, pero o sea, no puedes negar que se retroalimentan constantemente. Efectivamente. Entonces, un poco vamos a hacer, esto es el guión y vamos a moción, ¿no? Pero por hacer
un guión, un índice de lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a encontrar. Por una parte tenemos un mundo claramente masculinizado. Por otra, las mujeres tenemos falta de visibilidad en todos los aspectos que he comentado, los 3 que he comentado hasta ahora. Por supuesto, tenemos falta de role models, de modelos a seguir. Los estereotipos hacen muchísimo daño en las 3 vertientes que he comentado. El trato a la mujer dentro del videojuego, el tema de la representación, es un tema, quizás es el que más se comenta cuando se quiere hablar de esto. Es importante, nosotros no nos vamos a extender demasiado en este tema porque creemos que ya hay fuentes que comentaremos a continuación que ya lo han hecho mejor, pero por supuesto el trato a la mujer dentro del videojuego deja bastante que desear y en parte ha tenido que ver con todo lo anterior que hemos comentado y lo posterior que comentaremos, ¿no? Por supuesto, el acoso machista que se recibe o que recibimos las mujeres que estamos de alguna manera involucradas dentro del ámbito de los videojuegos es un tema muy grave a tratar y probablemente mucho mayor que el que se produce en otras industrias. Y, por supuesto, y a mí me gusta mucho hablar de esto porque me parece también muy importante, otro de los problemas que creo que tenemos en esta industria es que tenemos un marketing todavía muy sexista. Se tiene como ese imaginario de hace años que lo era y es efectivamente, pero ahora, aunque han cambiado ciertas cosas, sigue habiendo cosas problemáticas, ¿no? Entonces, vamos un poco... Perdona, que en todas las, al final hay lo que decíamos, que hay machismo en todas partes, que en todas las industrias, al final es algo que impregna toda la sociedad, pero que precisamente que haya una comunidad tan joven detrás, que haya una comunidad muchas veces que al final no es una disciplina o no es un entretenimiento que todavía está 100% aceptado, lo que decíamos antes, ¿no? Como la literatura, como el cine, que no está mal visto que alguien sea cinéfilo, o etcétera, se mezcla un poco todo el concepto ese de casa del árbol, de gente que a lo mejor ya se siente un poco que se mezcla su identidad con su afición, entonces eso quizás es algo que si no estás metida dentro no lo puedes saber porque realmente no pasa. Yo creo que no pasa en las otras industrias. O sea, ¿en qué otra industria tienes pues, ese tipo, lo que decías del acoso en redes, lo que decías de, pues eso, que al final se manifiesta en acoso en internet, en foros, en tal, que al final yo creo que es lo que más se diferencia, ¿no? de otros tipos de industrias igual de machistas o casi. Vamos a hablar un poco de cifras, que eso también suele enfadar como a mucha gente, pero porque para que la gente que nos está viendo pueda un poco hacerse la idea de, a nivel de cifras, cuál es la situación, ¿no? Entonces, las cifras que manejamos sobre consumo de videojuegos en España las hace el DEF, la Asociación de Desarrolladores Españoles. Entonces, hacen cada año un estudio. El de 2019 es ahora mismo el que manejamos, el último, y así como otros años, y es lo que voy a enseñar a continuación, han dedicado más espacio a cuál es la situación de las mujeres trabajadoras y consumidoras de los videojuegos. Una de las poquísimas referencias que el estudio de este año hace es que nos da datos de que solo un 16% de la gente que está trabajando en España en videojuegos, solo un 16% son mujeres, ¿no? Y esto es interesante, al menos aquí en el estudio reconocen, ¿no?, que uno de los problemas que entienden es que aún un gran número de estudios de videojuegos consideran que no es necesario hacer políticas que favorezcan la contratación de mujeres, lo que puede hacer que se perpetúe ese sesgo contra el que están trabajando ya numerosas empresas tecnológicas y otros estudios de videojuegos que se implementan con medidas concretas. De hecho, a mí me gustaría saber, y creo que no lo han puesto para no alarmar, de qué porcentaje, cuál es el pequeño porcentaje de estudios que sí están a favor de hacer políticas que favorezcan la contratación de mujeres. No sé si son muchos. No creemos que sean. Entonces, si nos vamos al estudio de 2018, de hace 2 años, aquí hay un poco más de datos. Es como ir atrás, es como que poco a poco ha ido dejando de interesar menos. No sé muy bien qué conclusiones sacar, ¿no? Pero en el 2018 había más datos que en 2019 y en 2017 había más datos que en 2018. Entonces, para que os hagáis una idea sobre el tema de profesionales del videojuego,
a nivel de España. En este caso, el 2018, un 16,5% de profesionales del videojuego en España eran mujeres. Podemos ver aquí la comparación con la industria española, cómo ha evolucionado o no respecto a los años, ¿no? 2014, 2015, 2016. Vemos que los porcentajes oscilan entre 16 y 18%. Podemos ver la comparación con otras industrias europeas como Francia, Suecia o Finlandia. En Suecia están un poco mejor y en Francia un poco peor, ¿no? Pero resulta curioso ver que a medida que han pasado los años le han dedicado menos espacio a la problemática de género. Bueno, es que hay esta percepción de que con los años mejoran las cosas solas y siempre lo decimos, al final depende completamente de lo contracorriente que se vaya, de la gente que luche y porque al final las cosas por sí solas no mejoran, o sea, que pase el tiempo, por desgracia, no implica siempre que las cosas vayan a mejor. Efectivamente. Entonces aquí si vamos a cifras de 2017, como veis tenemos más datos y a mí la gráfica a la derecha me encanta ponerla porque cuando hablamos de que un 16% son mujeres, ese porcentaje a lo tonto está, entre otras cosas, aumentado o engrandecido porque contamos dentro de desarrollo contamos ámbitos un poco, no voy a decir feminizados, porque no son ámbitos feminizados, pero con más presencia femenina, como es el tema legal, como el tema de producción o el tema artístico, que por supuesto, como veis, las cifras de 18%, 23 y 16 no son cifras positivas, pero son más altas que ese 16, ¿no? Pero me gustaría que tengamos ahí el detalle de ver que cuando nos vamos a desarrollo de audio o a programación, el porcentaje cae un 4%. Y estas son cifras que deberían asustarnos, ponernos una alarma y decir qué está pasando para que solo un 4% de las personas que programan videojuegos en España sean mujeres. Y otro dato interesante que mucha gente se sorprende, ¿no? cuando lo sacamos y también se enfada mucha gente porque, bueno, en fin, más o menos en España las últimas cifras que se cuentan es que de la gente que juega de forma habitual, separado por género, un 44% son mujeres, ¿ya? Es decir, que casi la mitad del espectro de gente que juega, casi la mitad, estamos a la par, ¿no? Somos casi 50-50, somos mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces estamos invisibilizadas o se desestima este tipo de cifras, pero es cierto que hay un montón de mujeres que juegan a videojuegos. A mí es que se me ocurre, para empezar, lo de ocultar tu género, que eso es una cosa que llevamos haciendo muchísimos años y que me imagino y espero que no se tenga que hacer en ninguna otra forma de entretenimiento, tener que estar preocupadita porque la gente no se entere de que eres una mujer en Internet. Y eso ya tiene que generar al menos esa percepción de que hay menos. Yo no digo si altera o no altera, pero al final la percepción global es dónde están las chicas y yo no las oigo y no las veo. Y luego lo que comentaba antes de mi suegra y mi madre y tal, le pese a quien le pese, es que forman parte de esto y además es que hay gente que juega muchísimas horas a juegos de móvil y que son igual quiero decir, al final, que sí que está la gente que juega 10 minutos en el metro, pero es que hay gente que le echa muchísimas horas a juegos casual que al final, por eso es lo que tú dices, que se enfada la gente, ¿no? Porque es como, ¿dónde están? Si yo no las veo, si no juegan al Fortnite, y es como, bueno, ya, pero es que la vida no se acaba en el Fortnite. Efectivamente. Entonces, bueno, quería aquí compararlo muy rápidamente con qué tipo de estudios se están haciendo en España y qué otros estudios se están haciendo que me parecen mucho más avanzados en países como el Reino Unido, que no solo hablan de cifras cuantitativas, por así decirlo, sino que por fin empezamos a hablar de otro tipo de factores, ¿no? Lo voy a pasar muy por encima porque no podemos estar con esto mucho tiempo, pero también para gente que no entiende el inglés, ¿no? Cosas que, o sea, lo que sería el equivalente inglés de estos datos que os hemos pasado, de estos estudios, cosas que tienen en cuenta a la hora de hacer una radiografía de la industria del videojuego en Reino Unido, ¿no? El grupo étnico, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que los blancos o la población blanca caucásica es la gran mayoría, incluso en Reino Unido, que no sé si es mi percepción, pero creo que tienen una mayor inmigración que lo que tenemos aquí en España, ¿no? Y diversidad étnica, no solo inmigración. Sí.
Efectivamente. Tema de género, cosas que han tenido en cuenta, no solo el género, sino que, por ejemplo, han añadido personas de género no binario, ¿no? Esto ahora mismo en un estudio español sería como inconcebible, ¿no? Bueno, poco a poco. ¿Qué más? Cosas que tienen interesantes que también nos interesan, ¿no? ¿Cuál es la edad de la gente separada por géneros que tiene la industria, ¿no? Porque, entre otras cosas, podemos ver cosas como que las mujeres, entre otras cosas, relacionadas con el tema del techo de cristal, muchas mujeres abandonan después de entrar, ¿no? No llegan a ser seniors o al final de su etapa de carrera laboral como sí hacen los hombres, ¿no? Lo mismo lo hacen por género y grupo étnico, que también me parece muy interesante, ¿no? Para ver también la correlación género y gente racializada. La sexualidad es algo que también se obvia en los estudios que tenemos en España, ¿no? ¿Qué porcentaje es heterosexual? Gays, lesbianas, bisexuales, otros, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Nuevamente, ¿no? La gran mayoría son hombres, heteros, blancos, ¿no? Y esto es interesante poderlo ver con cifras, con números. Otra cosa importante que hasta ahora ningún estudio español con respecto a la industria ha tenido en cuenta, ¿no? El tema de corresponsabilidad, el tema de cuidar niños o tener hijos respecto a edad y respecto a género, ¿no? Eso es algo muy importante y por lo que esto ya no acotado a la industria del videojuego, ¿no? Muchas mujeres tienen que elegir, cosa que para los hombres no es una elección, entre tener una familia y tener una carrera laboral. Está bien que haya cifras y haya estudios que reflejen eso también en la industria del videojuego, ¿no? Bueno, es que Otras cosas interesantes. si estamos hablando de que las mujeres se hartan y se van, ¿no? Porque ese gran melón de, vale, hay que incidir en las escuelas, hay que tener referentes, todo eso es súper importante, pero también hay mujeres que ya han empezado su carrera laboral, que ya lo han intentado y que igual se habla menos de que gente que se harta de ir contracorriente, que te hartas de, pues lo que hablábamos, ¿no? De que a ellos igual no se les exige esa perfección, porque cuando hay muy pocas mujeres, tú eres la representación de todas las mujeres y tú fallas es porque las mujeres, como las representas a todas, es que no valen para eso. Entonces, ¿cómo? Yo no me lo imagino, yo en mi caso pues no tengo hijos, pero es que añádele a toda esa presión tener que llevar una familia, o sea, en fin. Efectivamente. Otras cosas de las que, por suerte, en los últimos años se empieza a hablar, pero hasta ahora no se hablaba, ¿no? El tema de la salud mental. Aquí, por ejemplo, dice que un 35% de los trabajadores de la industria del videojuego han reportado padecer ansiedad o depresión o ambas. Esto es algo de lo que se debería hablar más y hasta ahora, hasta hace muy poco, era tabú, ¿no? Entonces, aquí también tenemos porcentajes de estos estudios que reflejan el tema de la salud mental respecto a la industria del videojuego y me parece un modelo de estudio a seguir y que hasta ahora, por desgracia, es como muy novedoso y se ve en pocos sitios. Con lo del crunch ha empezado a salir, ¿no? Ha empezado a asomar un poco, a abrirse ese melón de por qué está tan normalizado y tan aceptado que yo creo que es lo que decía antes de que se mezcla comunidad y industria, si no, no tiene sentido, porque nadie da su tiempo, ¿no? De forma tan desinteresada, ni le pones esa pasión por algo que al final es un trabajo y ya. Y ahora con los casos de crunch que han salido, ¿no? De estas horas extra gratis y que todo el mundo da por sentado, pero a lo bestia, ¿no? Porque ya sé que esto pasa en cualquier trabajo, pero como que hay mucha culturilla de eso y yo creo que por primera vez se está empezando a hablar de, bueno, y esto que, ¿no? Esa gente que tenemos haciendo los videojuegos que nos gustan, ¿en qué estado mental están después de pasar todos estos meses sin ver la luz del sol? Efectivamente, por si a alguien no le ha quedado muy claro con lo que ha dicho Judith, cuando hablamos de crunch o de crunch, nos referimos realmente es como nuestro término para hablar de explotación laboral, pero en este caso es como algo bastante concreto, ¿no? Normalmente son esas horas extra que normalmente no suelen ser voluntarias, con los trabajadores que hacen los desarrolladores, las empresas más grandes que hacen, bueno, a veces también pasa en los indies, ¿no? Pero sobre todo es en las grandes producciones, de cara al lanzamiento de un videojuego, para poder llegar a esa fecha de lanzamiento, para poder cumplirla, esas horas extra
continuadas, trabajando fines de semana, que tienen que hacer casi de forma obligatoria todos los trabajadores para poder llegar a esa fecha. Y además, por una parte, no siempre se pagan las horas extra o no se pagan como extra, y por otra, lo dicho, ¿no? Aunque se suele decir que son voluntarias, la mayoría de veces lo de voluntarias es entre comillas porque se les puede despedir o lo acaban haciendo no porque quieran, sino porque se juegan un despido cuando acabe ese periodo de crunch, ¿no? Y sobre todo con ese tinte de que al final, igual me da a mí la sensación de que en otras industrias o en otros trabajos tendrías más claro que eso es una explotación laboral, tendrías más claro que eso no debería pasar, y sin embargo sigue habiendo en la industria del videojuego esa gente que, porque lo hemos visto en redes con algún caso de extranjero que ha pasado, de gente comentar el mogollón de horas que ha hecho y que ha echado y la de tardes y noches y semanas que se ha quedado a cenar en la oficina, casi comentarlo como ¿no? Pues me gusta tanto Como mi un trabajo, logro. sí, me gusta tanto lo que hago, ¿no? Porque era mi sueño trabajar en este juego. Entonces, claro, ¿no? Pues esa especial, lo que decía, que al final estamos comentando cosas que pasan en todos lados, pero que hay esos pequeños detalles de, bueno, es que es tu pasión, es que es una industria muy joven, no sé qué, que creo que pasan especialmente pues eso, en los videojuegos. Pasamos un poco a hablar del crunch, al clima laboral que va por ahí, pero vamos a acotarlo a género, ¿no? Lo vamos a poner un prisma feminista. Entonces podemos hablar de temas como el Me Too que tuvimos, entre comillas, en videojuegos, ¿no? De la cultura bro y de acoso laboral, ¿no? Algunos ejemplos, hemos puesto ejemplos internacionales. Hace 3 años vivimos como el primer Me Too en la industria del videojuego. Fue bastante tímida, ¿no? Pero empezaron a salir trabajadoras de la industria del videojuego, en este caso es una periodista de videojuegos, que empezaron a contar sus historias de acoso sexual, acoso laboral, con temas de género machista, por parte de compañeros de industria, ¿no? Y para nosotras fue como el primer gran paso que pudimos dar respecto a este tema, porque hasta ahora era algo de lo que no se había hablado absolutamente nunca, más allá de nuestros círculos personales o círculos no mixtos de mujeres, ¿no? Este fue quizá uno de los casos más sonados. No vamos a entrar demasiado en ello, pero no sé si quieres resumirlo tú, Judith. No creo que me acuerde tanto de los detalles, pero no, mejor cuéntalo tú, perdona. Bueno, Riot Games es la empresa de videojuegos que está detrás de League of Legends, el LOL. A lo mejor algún padre lo conocerá porque el hijo juega o la hija juega a League of Legends. Si te tiene que sonar un videojuego, yo creo que es el LOL. Sí, ¿no? Entonces, también por eso también es importante que haya periodistas, mujeres con perspectiva de género dentro de la industria, ¿no? Pero, pues Cecilia D'Anastasio, una periodista de videojuegos, hizo este tremendo reportaje en el que entrevistaba, la mayoría de forma anónima, a mujeres dentro de esta empresa, tanto trabajadoras como ya ex trabajadoras, donde explicaban un montón de casos de acoso sexual, acoso laboral, acoso machista, que se producía dentro de esta empresa, que de hecho en los últimos años presumía, no casualmente, de lo diversa y tolerante que era, entre otras cosas, en cuanto a género, ¿no? Tenéis el artículo original en Kotaku, se llama Inside the Culture of Sexism at Riot Games. Si sabéis inglés, os recomiendo mucho la lectura. Y fue como el gran artículo un poco que destapó un año después del Me Too, porque esto, si no recuerdo mal, fue en 2018, un año después de nuestro pequeño Me Too, empezó a destapar esto y a raíz de esto se han empezado a sacar muchos más casos. En este caso, desgraciadamente, tenemos el último caso de Ubisoft, que para quien no conozca la compañía, es una compañía francesa, pero tiene estudios en todos los continentes. Son los creadores, entre otras cosas, de Assassin's Creed, quizá la saga más conocida que tienen, pero llevan décadas haciendo videojuegos. Y bueno, pues gracias también a este increíble artículo, pues se destapó la increíble cultura bro que tenían y cómo no solo se acosaba sexualmente a las mujeres dentro de la empresa, sino que cuando éstas reportaban
estas conductas a recursos humanos se les hacía caso omiso, ¿no? Entonces, hasta que no se ha destapado este escándalo porque ha salido en medios, concretamente este fue el primero que hizo la investigación, no se han empezado a tomar medidas, diré públicamente, porque nunca sabremos lo que está pasando dentro de esa empresa, ¿no? Y bueno, como feministas sabemos que por desgracia sospechamos que este tipo de cosas que se denuncian tanto en Riot Games como en Ubisoft son más la norma que la excepción, y es muy difícil poder visibilizar esto porque es muy difícil que las mujeres quieran hablar de esto a no ser que ya se hayan ido de la empresa y tengan claro que no quieren trabajar más en videojuegos porque su trabajo peligra y depende de que no se sepa que han denunciado este tipo de cosas y más en un medio de videojuegos. Es que es dificilísimo, porque al final es lo que decías de la culturilla esto, ¿no? De la bro culture, que al final es esta culturilla de todo el mundo tapa a todo el mundo, las cosas se normalizan mucho, si tú eres la que hablas, ¿no? En plan, ¿para qué hablas? ¿Por qué nos vienes aquí a, como, ¿no? a molestar con nuestras dinámicas que tenemos, ¿no? Porque al final supongo que un acoso sexual, quiero pensar que es como no la excepción, pero quiero pensar que son los casos más extremos y al final todo esto sucede porque hay esa cultura detrás de, bueno, chicas, esto es broma, de, bueno, no sé qué, y todo esto entras ya en esa cultura porque, sigo pensando, vienes de esa comunidad, vienes de ese ambientillo. Si en otros ámbitos, yo he trabajado en videojuegos y he trabajado en el ámbito tecnológico, en el ámbito tecnológico hay muchísimo más respeto, siendo aún una industria obviamente súper masculinizada, etcétera, ¿no? Pero esa culturilla gamer, digamos, ¿no? que se retroalimenta, al final, esto es un poco como cualquier violencia machista, que solo vemos lo más escandaloso, bueno, porque es lo más dramático, pero al final, para que tú te atrevas a denunciar eso y pienses que a lo mejor puede llegar a buen puerto, te pueden hacer caso y puede que tú sigas trabajando en videojuegos, es que es tan difícil porque hay tantas capas de esa culturilla horrible que para mí que salgan alguien con su cara, nombre y apellidos. Claro, en España vamos, es que ni te lo planteas porque es una industria súper pequeña, ¿no? Entonces, la valentía que hace falta para salir, dar la cara, pues claro que es un año después, y es que yo salía 10 años después si quisiera seguir trabajando en videojuegos porque da miedo. Efectivamente. Entonces, siendo con el tema del mundo masculinizado, ¿no? Aquí he seleccionado fotos un poco aleatorias de eventos de videojuegos o de estudios de videojuegos o premios de videojuegos y como podéis ver, hay pocas mujeres, por no decir que en algunos hay ninguna o una, ¿no? O sea, tanto este como este son eventos españoles. Esto creo que es una Gamescom, una feria alemana o la feria más importante de videojuegos en Europa. Pero bueno, esto es un poco el ambiente también para que entendamos que quizás ser una mujer que se mueve en ese tipo de eventos, situaciones y lo que sea, no es el mejor contexto, ¿no? en el que se puede mover. Entonces, bueno, como veis es un mundo bastante masculinizado. Por ejemplo, este ejemplo que yo saco de Game Informer es una web internacional, bueno, una web de habla inglesa de videojuegos, donde si te vas a su apartado de personal o de redactores, solo ves 2 mujeres, estoy contando aquí, de bastante gente, ¿no? Entonces, de hecho, es todavía bastante normal ver redacciones solo de hombres en cuanto a medios de videojuegos, ¿no? Entonces, o la única mujer que tienen muchos medios de videojuegos son simplemente para ser presentadoras, que esto también Las que dan la cara encima. A comentar. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que todo esto que estamos comentando se nos junta con que tenemos una gran falta de modelos a seguir, ¿no? Han sido menos o hemos sido menos tradicionalmente y las que, o porque por una parte no han querido visibilidad por todo lo que supone, o las que no les ha importado, ha sido mucho más difícil que consiguieran esa visibilidad por todas las problemáticas que hemos comentado y por las que comentaremos a continuación, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que no haya mujeres y que no las haya habido, entre comillas, destacadas o que hayan hecho grandes cosas en la industria, pero los nombres que podemos decir no tienen nada que ver con la cantidad de nombres que se nos ocurren
de pronto cuando hablamos de grandes desarrolladores de videojuegos o los gurús de los videojuegos o cara famosa de los videojuegos, ¿no? Entonces, Exacto. he seleccionado aquí unos pocos. No sé si, Es que Judith, yo ¿puedes creo decirme el nombre? Yo creo que, perdona, es que me parece una cosa tan evidente que nos echan siempre en cara cuando sacamos este tema, ¿no? De decir, bueno, es que faltan mujeres aquí, es que hay pocos referentes en esto. Y entonces mencionan al referente de esa década y te dicen, pero ¿cómo estás haciendo de menos Claro, el ya trabajo de está. esta mujer? Y es como, pero si el simple hecho de que yo te esté retando a decir, a acordarte de, de mujeres y que eso no te sorprenda, ¿sabes? Lo que te llegaría a sorprender si yo te digo, ¿me sabes Claro. decir 5 chicos tal? Es simplemente eso, nadie está diciendo ni que, ¿no? Ni cuando tú te pones a hablar de esto no estás diciendo que tú seas la primera en hacer eso, ni que no te acuerdes de las que han venido antes, ni que estés desmereciendo en absoluto, porque además es lo que decimos, ¿no? Pues moverse en un mundo exclusivamente de hombres siempre tiene unas exigencias por ser tú la representación que no tendría en un mundo más paritario. Así que a tope con los precedentes. Eso no significa que sean menos. Efectivamente. Entonces, he puesto aquí unas fotos de algunas referentes que tenemos en la industria. Todas son internacionales. No sé si, Judith, vas a acordarte el nombre de todas. Ostras, no me hagas un examen ahora por la cara. Bueno, lo voy a decir yo. A mí también se me olvidan de los nombres, pero no porque sean mujeres, sino en general. Soy horrible con los nombres, ¿no? Yo sobre Por todo daros porque no algunos les pongo ejemplos, aquí cara tenemos a muchas Jade veces. Raymond, que fue... Eso también, ¿no? Jade Raymond fue productora De Ubi, ¿no? de varias, de la saga Assassin's Creed. Bueno, en su momento la saga tiene 13 años y ella se fue como a la mitad, ¿no? Pero ha sido durante muchos años productora de esta gran saga, una de las sagas más vendidas de los videojuegos en los últimos años. Amy Hennig fue la directora de Uncharted hasta la tercera entrega. Es una serie de videojuegos de acción, podríamos decir, rollo Indiana Jones, para la gente que no se ubique. Estuvo durante las 3 primeras entregas y fue directora. Luego tenemos Argena Pratchett, que fue escritora de el Renacimiento, ¿no? De ¿Cómo los se llama? El nuevos. Reborn, Sí. de los nuevos Tomb Raiders. Esta revisión de la saga más moderna que se ha hecho, pues ella estuvo del primero del Reborn, estoy segura, de los otros los otros dos que han salido no lo tengo claro, pero bueno. Y por último, esta foto estoy orgullosa porque es nuestra, ¿no? Brie Code fue programadora en Ubisoft, la empresa que os hemos comentado, y de hecho salió de Ubisoft después de hacer Child of Light y fundó su propia empresa, que eso también es importante comentarlo. Y además es que tiene la empresita esta que ha formado ahora, es que aparte tiene toda una filosofía de empresa, todo un enfoque que es genial. O sea, si tenéis curiosidad, el estudio este que tiene, que ya te digo es pequeñito, se llama True Love y ella se llama Brie Code, seguro que la encontráis. Y hacen, bueno, aquí donde la presentación esta, de hecho, le intentó vender, ¿no? Como que hacen videojuegos para gente que no le gustan los videojuegos, ¿no? Entonces es muy curioso porque va muy en la línea de lo que estamos hablando, de cómo puede ser que algo te encante y que a la vez rechaces toda esa imagen que se ha formado, porque es como, vale, es como que quiero quemar todo esto y volver a construirlo de forma en que todo lo que yo conozco y soy esté incluido y no sea como la excepción. Entonces, bueno, ahora mismo tienen una aplicación que ya no considera juego, que considera aplicación. Pero bueno, me parece súper interesante que alguien que venga de hacer AAA, súper presupuesto, no sé qué, diga, vale, ahora quiero yo hacer las cosas a mi manera y sobre todo una persona pues con esa sensibilidad, ¿no? Y eso, la verdad es que justo esa charla es súper interesante además. Seguimos, ¿no? Pasamos un poco al tema de que la mujer como consumidora, las jugadoras de videojuegos, tampoco lo tienen nada fácil, ¿no? Porque se enfrentan como a varios frentes, ¿no? Por una parte tenemos la representación en videojuegos, que es comprensible que a muchas mujeres, sobre todo si no han empezado a jugar desde pequeñas y quizá lo tienen más normalizado, la representación o cómo se nos trata a las mujeres en videojuegos puede echar bastante para atrás, al menos al principio y, por supuesto, dependiendo de con qué primeros videojuegos interactúas, ¿no? Pero es un tema. El tema de la mujer como consumidora de videojuegos, y esto se mezcla con los estereotipos que comentaremos a continuación, ¿no? Y por último, una prensa machista que, por supuesto, pues no ayuda a que las mujeres estén como detrás, siendo consumidoras asiduas y fijas de este producto, ¿no? Porque al final una prensa machista y un marketing machista
te alejan de aquello que a priori quieres consumir, ¿no? Entonces, un poco por encima, ¿no? No vamos a entrar demasiado en esto, ponemos algunos ejemplos positivos al final de la presentación, ¿no? Pero sobre la representación, ¿no? Podemos hablar un poco a rasgos generales, ¿no? Que los videojuegos tienen una mirada androcéntrica y el trato machista hacia la mujer por tradición. Esto no pasa con todos, la situación ha ido mejorando, bla, 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 pero bueno, sí que es un tema largo que lo que queremos hacer es recomendaros la serie Truth vs. Women de Anita Sarkeesian. El canal se llama Feminist Frequency y está en YouTube. Y tenéis una serie de 2 temporadas con un montón de vídeos donde habla pues todos los tropos a los que se enfrentan las mujeres en la representación de videojuegos, ¿no? Entre otras cosas, que dice, ¿no? A rasgos generales, que los personajes femeninos tienen no solo infrarrepresentación en cuanto a número, sino que la representación en cuanto a calidad es también mala, por muchos motivos que aquí no podemos extendernos, ¿no? Y por otra parte, que la violencia hacia la mujer está normalizada, incluso a veces premiada, ¿no? Insistimos, estas cosas con el paso de los tiempos han ido mejorando, pero no está de más también hacer un paso, o sea, una vista atrás para ver de dónde venimos y para saber dónde estamos ahora. Y aparte que es que no es un ataque, ¿no? Muchas veces cuando te pones a hablar de esto, te empiezan a sacar ejemplos, te empiezan a decir, pero si este es juegazo, no sé qué, y es como si nosotras somos las primeras que hemos o crecido con estos videojuegos, o da igual, o nos hemos incorporado y nos han gustado, claro, nos han gustado a pesar de eso, pero quiero decir, incluso lo tenemos normalizado y hay muchas cosas muchos aspectos que antes ni me daba cuenta, cosas que antes me parecían bien, que ahora no me parecen bien, entonces al final, un poquito, lo decía por recuperar esa línea de criticar algo que te gusta, ser consciente de los fallos que tiene, igualmente si puedes intentar disfrutarlo, pero que eso no es un ataque ni es un todo mal y no ha cambiado nada, ¿no? Efectivamente, aquí un poco también esto es una gráfica de Feminist Frequency sobre la representación femenina en los juegos mostrados en el E3. El E3 es el evento anual más importante de videojuegos y aquí pues se ve como los videojuegos, dependiendo de si enseñaban a su protagonista femenino o masculino o se podían elegir ambos, pues la representación femenina que teníamos dentro de los videojuegos, ¿no? Aquí he sacado un GIF pues eso, de Truth vs. Women, que son como muchos ejemplos, sobre todo clásicos, de cómo ha estado representada la mujer durante muchísimos años dentro del videojuego, ¿no? Seguimos. Este es un tema al que no simplemente quería pasar por encima, pero por supuesto con el tema de la interseccionalidad, igual que antes hemos hablado tema de etnias o de personas racializadas dentro de la industria, la representación LGTBI pues tampoco ha sido la mejor en videojuegos a lo largo de la historia, por no decir que ahora mismo, aunque es un poco mejor, es casi prácticamente nula. Entonces, si os interesa todo este tema, tenéis en el mismo canal de Feminist Frequency, tenéis precisamente a una periodista trans hablando de queer tropes, que son 3 vídeos donde se habla de la representación LGTBI en videojuegos, ¿no? Yo he hecho unos como tres guiones un poco de lo que dice, ¿no? Básicamente que las relaciones heterosexuales en videojuegos son la norma. Casi nunca hay otras opciones en cuanto a romances o relaciones heterosexuales. Esto último ha cambiado en los últimos 5 años, pero sí que es cierto que hasta 2010 o así era muy, muy raro poder tener una relación sexual / romántica con personajes del mismo género, ¿no? Por supuesto, entonces la heterosexualidad era el estándar, era la norma por defecto y las relaciones homosexuales siempre han sido una opción en el caso de que te dejaran. De que estuvieran, ¿no? claro. Estaba pensando en el Fable, entonces, que era el 3 o así, que te dejaba tener. Fue una maravilla. Sí, fue uno de los primeros. Entonces, bueno, simplemente si os interesa más el tema, os animo a ir como a la fuente y la persona que habla con más criterio de todo esto. Pero bueno, también era por añadir un poco de interseccionalidad a todo esto, ¿no? Seguimos. Por supuesto, ¿qué está pasando también o qué ha pasado hasta ahora? Que no se ha pensado a las mujeres como consumidoras, ¿no? Esto ha empezado a cambiar y creemos que es una de las claves para mejorar todo esto, ¿no? Si la representación cambia, más mujeres
se van a sentir apeladas y van a entender que ese producto también es de ellas, ¿no? He querido poner aquí unos pocos ejemplos que han ido a positivo en cuanto a representación y o marketing, ¿no? En este caso es Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, es el penúltimo de la saga y fue un gran paso porque por primera vez podíamos jugar todo el juego con una mujer. Han sacado 13 juegos y tardaron 12 en poder jugar todo el juego con una mujer. Esto es importante poner el contexto. ¿No eran ellos los pero que la decían que costaba presentación, modelar? ¿O me estoy...? sí, Sí. animar a mujeres. Eso, Pero bueno, animar, es que que era esto muy nos daría difícil. para otra charla. La excusa. Pero bueno, este juego está ambientado en la antigua Grecia y nos presentaba una mujer que, aunque no estaba súper cachas, pues tenía un poco de musculatura ya, ¿no? Tenía un poco de brazos, que también tiene sentido si es una espartana y además tiene que subir por todos los edificios y tiene que luchar como lucha, ¿no? Entonces, las mujeres, cuando se nos presentó este juego, todas las jugadoras de videojuegos, estuvimos encantadísimas de jugar con un personaje así, ¿no? Entonces, bueno, comentarlo como avances o cosas positivas que hemos tenido, ¿no? Bueno, es que, que es un inciso súper obvio, pero que cuando que hablamos de representación no es en número solamente. O sea, hablamos de buena representación, de buenos personajes femeninos. O sea, que en cada videojuego haya una damisela en apuros, eso no es representación, o bueno, es una representación cuando ellos tienen todo el resto, ¿no? De modelos. Quiero decir que es importante decir que cuando hablamos de esto no es que queremos buenos personajes, queremos personajes diversos, queremos mujeres que su personaje no sea ser una mujer, ¿no? No sé, ¿quieres comentar algo de la super señora que estamos viendo ahora? Se comenta solo. Yo es que, bueno, ya sabes, Overwatch nos gusta en esta casa. Entonces, pues a mí me parece, obviamente, que haya mujeres fuertes, que haya mujeres no heteras, que haya mujeres que además tienen canas, que podrían ser tu abuela o la abuela de, en este caso, otra personaje o la madre. Entonces, yo es que Overwatch me parece que habrá de todo, pero me parece que con sus carencias es un ejemplo magnífico de encima de meter una representación de una forma como tan natural, dejando además tantos frentes abiertos a la imaginación, porque tampoco te han dicho, no, mira, que bueno, que el hacer en este caso no es Ana, pero que hicieron lo de hacer lesbiana a Tracer, que poquitas cosas han dicho como tan firmes de sí, esto es canon, ¿sabes? Que salgan y digan, mira, pues esto sí, esto es parte de la historia, todo lo demás os podéis hacer vuestras fantasías. Quiero decir que me parece que fueron como muy valientes de decir, aquí no hay dudas. Y bueno, sí, y en el caso de tener diversidad de cuerpos, de edades, es que es una maravilla. Ángel. Sí, el ejemplo que estamos viendo es el personaje de Ana, es un personaje jugable del videojuego Overwatch, es un shooter, un juego de disparos multijugador. Y bueno, cuando presentaron este personaje, que era un personaje femenino, racializado y una señora de 60 años, que está ahí a tope en la batalla, lo flipamos. Sobre todo las mujeres lo flipamos y aparte es un personaje súper divertido de jugar y fue para mí un gran avance en cuanto a representación jugable en videojuegos, ¿no? Así por pasar rápido, porque no nos podemos entretener tanto con esto, pero Battlefield 5, bueno, esto rompió a todos los gamers porque por primera vez en un Battlefield es como la competencia Call of Duty, es un videojuego bélico de disparos, es una producción muy grande, ¿no? Cada vez que sale, pues ponía la portada una mujer y de hecho el tráiler con el que se presentó el juego también ponía una mujer que de hecho tenía una prótesis en un brazo. Entonces los hombres se volvieron loquísimos, que las mujeres nunca habían participado en la guerra, que hacía una mujer en portada de un juego bélico. Fue un desastre, ¿no? Pero bueno, para nosotras significó también un avance súper importante. Es que además, O, perdón, no es por lo ejemplo, mismo personajes como... meter representación en, no sé, en un RPG o que meter una representación en un Call of Duty, en un Battlefield, en un FIFA. Eso ya es ser valiente, ¿sabes? Porque vas ahí Por desgracia, al tenemos que hilo del decir que fuego. es ser valiente, efectivamente. Tenemos aquí a Sadie Adler, que es uno de los pocos, pero es interesante, personajes femeninos, de Red Dead Redemption 2, también una gran superproducción, que es una mujer en el oeste, de armas tomar, de forma literal, aparte es viuda,
y es un personaje muy interesante, ¿no? Por añadir otros personajes positivos. Sí que aquí quizá entra en que a veces para querer hacer los personajes femeninos interesantes o fuertes, como que copian características masculinas o temas así, pero bueno, no vamos a entrar aquí porque podríamos hacer otra charla Claro. de esto, pero bueno, es un tema O sea, interesante, ¿no? claro, no vamos a entrar, o sea, podríamos entrar en en mogollón de cosas, pero al final es lo que decía antes, ¿no? Cuando hablamos de buenas representaciones, en plan, no solo estamos hablando de número de mujeres, estamos hablando de una representación de calidad y eso también implica, pues eso, que un personaje femenino no sea, vale, solo puede ser válido si es súper fuerte, si está súper cachas, si hace lo mismo que un hombre, pero con pinta de mujer, obviamente, ¿no? Pasamos aquí también a cosas positivas en terreno LGTB. No sé si Judy quieres comentarlo, pero bueno, quizá este es como el más reciente y más positivo que tenemos de los últimos meses. Sí, no, la verdad es que me da vergüenza, pero es que como tampoco lo vi en directo, esto no me siento con autoridad. O sea, me acuerdo que estaba trabajando en ese momento y no lo pude ver en directo. Sé que vi los... Quiero decir, recuerdo que hubo reacción fuerte porque siempre que, por ejemplo, la de Tracer la recuerdo mucho la reacción porque sí que lo estuve viendo, pero lo que decíamos, que es que encima ahora me da la sensación de que hay un montón de personajes LGTB y han metido como a 3, solo por la reacción horrible o enorme que tiene la comunidad, ¿no? En plan, ese beso. Sí, Efectivamente. no recuerdo si fue en un E3, es que lo tengo mezclado ahí. Sí, esto así lo pasaré rápido, ¿no? Fue en el E3 de hace 2 años, el videojuego corresponde a The Last of Us 2, es la secuela de The Last of Us, el videojuego de Naughty Dog. Entonces, bueno, el personaje protagonista es la chica de la derecha, se llama Ellie, que, bueno, la gente que jugó al primer juego, que jugó el DLC o que se leyó el cómic o se interesó un poco por el videojuego, ya sabía que ella era lesbiana, pero bueno, parece que todos se enteraron de repente, los jugadores más fans del juego se enteraron que era lesbiana a través de este tráiler que se puso en el E3 de hace 2 años y entre otras cosas en el tráiler sale esta escena que fue muy mítica pues de Ellie besando a la que luego será su novia, ¿no? Y bueno, causó por una parte por la comunidad LGTB mucho furor y estaba todo el mundo a tope, pero sí que causó muchísimas reacciones negativas por parte de los fans que hasta ese día eran fans de la saga hasta se enteraron de que su protagonista era lesbiana, ¿no? Pero Además es bueno, que no no solo vamos a entrar en LGTB, que polémicas. encima el detalle de que su novia tampoco sea, ¿no? Que no tenga la típica cara plantilla de todas las chicas de los videojuegos. Uh -huh. Tiene ahí su buena nariz, su cara con personalidad, o sea, la verdad es que fue magnífico. Además, me encanta esto de no enterarte de algo que ya era canon, ¿no? Del palo. Este personaje ya no era hetero, tú te enteras más tarde y tienes el morro de decir que me han destrozado el personaje, ¿no? Porque eso pasa mucho. Y la gente, pero bueno, si esto ya era Sí, y así. que se fuerza la diversidad, pero esto es otro tema. Exacto, exacto. Otra representación que creo que es positiva, ¿no? Dream Daddy es como un simulador de ser padre soltero. Es muy curioso, es un juego narrativo que yo sepa está solo en inglés, por si alguien quiere probarlo. No sé si está en castellano a día de hoy, pero bueno, era por poner otros ejemplos. Gone Home es el videojuego. Es un videojuego narrativo, de hecho es bastante, yo creo que es bastante asequible para gente que no juega normalmente a videojuegos. Es una historia de unas 3-4 horas y es la historia de amor de dos mujeres, así que también muy positivo. Y ahora mismo, o Me sea, has que me spoileado acaba un poco, ¿eh? de... Bueno, se siente, si no, no podía hablar de esto. Y ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre de este, que es del mismo estudio, de Fulbright Studios, me acuerdo del estudio y no del Tacoma, perdón, Tacoma, se llama Tacoma este juego, donde también pues hay parejas homosexuales y se trata el tema de una forma súper humana, o sea, donde que haya una pareja homosexual no es el centro de esa historia o de esa narrativa o de los sucesos, sino que es algo que se pasa totalmente la historia de forma pues como pasaría en cualquier entorno, ¿no? Al menos no hostil. Entonces, bueno, lo que un poco por acabar con el tema de la representación, ¿no? Que el tema no va solo del protagonismo, de mujeres fuertes como de la forma más tradicional, ¿no? Sino va de cómo son esos personajes, cómo son esas mujeres y qué narrativas transmiten, ¿no? Entonces voy a poner aquí unos segundos de un videojuego que se llama Thimbleweed Park,
es un juego moderno, o sea, quiero aclararlo, ¿no? Es un juego moderno, pero tiene estética retro porque es un homenaje a las aventuras gráficas de hace 30 años, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de cómo me hubiese gustado cuando yo jugaba aventuras gráficas de pequeña, tener un personaje femenino y un referente como el que vais a ver a continuación. Me parece súper interesante, ¿no? Al final, pues si alguien no ha podido leer los subtítulos, es una chica que su principal ambición en la vida es ser desarrolladora de videojuegos, le flipa la informática, le flipa la programación y tiene claro que esa es su gran motivación en la vida y su prioridad y casi todo gira en torno a eso, ¿no? Y eso es muy difícil a día de hoy ver en ficción y sobre todo en videojuegos personajes femeninos de este tipo, ¿no? Uy, es que ahí. Entonces, otros ejemplos, ¿no? Que quería poner, pero así los pasamos muy por encima. Este es Life is Strange. La metahistoria de lo que hablaba yo, de que la comunidad se refleja en el de esto, pues sí. se refleja en el videojuego directamente. Ahí lo tenemos. Esto es un videojuego que creo que tiene bastante buena representación femenina. Y bueno, si vamos por el instituto, está ambientado en un instituto, entre otros sitios. El videojuego, recuerdo, se llama Life is Strange. Pues podemos ver pues pintarrajos como este, ¿no? Entre otras cosas, el videojuego habla del bullying. Así que, bueno, es bastante adecuado, ¿no? A lo que ahora podría pasar en cualquier instituto. O bueno, proyectos como este, que estos son ya videojuegos muy pequeñitos o más, pues ya, videojuegos experimentales en todo caso, más de trasfondo ensayístico, ¿no? Sobre todo de mujeres que están haciendo en cuanto a videojuegos, sobre todo producciones muy, muy pequeñitas, ¿no? Y entonces está esta chica que tenemos aquí el nombre, se llama Ángela Huasco, ¿no? Y es un proyecto, es casi una novela gráfica, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? De Game the Game. Dice, es un videojuego feminista, ¿no? Y presenta la exploración del consentimiento, las tácticas y las prácticas del tema de la seducción y el flirteo de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la visión interactiva de las mujeres o de la autora, ¿no? Sobre cómo se flirtea en el mundo hetero, por así decirlo, ¿no? Aquí dejo el enlace por si queréis jugarlo, descargarlo. También pasando muy por encima, ¿no? Otras cosas que tiran para atrás o que podemos considerar barreras, ¿no? La prensa, incluso la especializada, sobre todo la especializada, de hecho, es sensacionalista y es machista, ¿no? Por poneros un ejemplo muy, muy gráfico que a mí me explotó la cabeza ese día, pero la noticia, que era una noticia positiva en su momento, era que por primera vez en este juego de lucha, UFC 2, una mujer iba a compartir portada de juego con un luchador, ¿no? Hasta ahora solo salía la del luchador. Entonces, la noticia que tenía que ser positiva, que era lo que vemos arriba, que es esta luchadora iba a ser portada de este videojuego, lo de abajo es como hicieron la noticia. Hablaron que la sensación tal será la portada de este videojuego y esa la foto de abajo es la foto con la que reflejaron la noticia, no con la de arriba, ¿no? Entonces, cómo la prensa y el marketing no están ayudando en muchos casos a que nosotras nos sintamos parte de este mundo consumidoras y no objetos, ¿no? Esto también era bastante la norma hasta hace 5 o 4 años. Tener a presentadoras, antiguo, pero bueno, presentadoras, azafatas, sí, hace 4 años solo de esto. Tener azafatas en los eventos de videojuegos y hacer noticias sobre un top o lo que fuera sobre ellas, ¿no? Que es que ya no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. O, por ejemplo, cuando hemos tenido el Me Too como la segunda ola del Me Too de videojuegos, cómo la prensa ha titulado estas cuestiones que tienen tanto que ver con el machismo y la violencia de género, ¿no?
en lugar de decir que este desarrollador, o sea, se le ha acusado por varias mujeres de actitudes sexistas, lo que sea, quiero decir, quizá el titular sería así, al final como el desarrollador se acabó suicidando, lo que hizo la prensa es culpar en el titular a las mujeres que habían salido a denunciar y a su caso y a presentarse como víctimas de este señor, las pusieron como culpables del suicidio de este hombre. Y de hecho, tuvo que salir un excompañero suyo, otro hombre, a contar su perspectiva también y a declararse víctima de este señor para que la prensa y la opinión pública entendieran que este hombre, que por supuesto no deseamos su suicidio, ni su muerte, ni su malestar, se entendía como problemático y tóxico, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos de... Fue uno de los momentos más horribles de estos últimos años y ver ese submundo que puede ser a veces Twitter, de cómo esas mujeres tuvieron que desaparecer de redes, porque había gente literalmente acusándolas de asesinato, realmente. O sea, y a cualquiera que se pusiera de parte de ellas o pidiera un poquito de piedad para ellas en esos momentos, les estaban acusando de eso. O sea, creo que son pocos, bueno, por suerte, pocas veces se llega a unos niveles de miseria tan heavy, pero es eso, o sea, tampoco hay ninguna confianza en que cuando vuelva a pasar algo así se trate esto mejor. Hay que aprender mucho. Efectivamente, aquí lo estáis viendo de fondo, ¿no? Como se titulan algunas cosas, ¿no? Que el desarrollador muere después de acusaciones de abuso, ¿no? Entonces es bastante fuerte que la prensa que tiene este gran poder y esta gran responsabilidad lo ejerza tan mal, ¿no? Alex Attal muere tras acusaciones de agresión sexual. Entonces, bueno, un poco en resumen que podemos hablar, ¿no? Que por otra parte el tema del marketing, las marcas no nos consideran consumidoras, el marketing sigue siendo sexista, aunque no tan sexista como antes, y el masculino por defecto es una norma, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que yo he puesto, ¿no? Esto es un tuit que de hecho no sale la fecha, pero esto es de hace 2 años, una marca de hardware gaming se reía de pues, que es mejor que los gamers no tengan novias, ¿no? O sea, nosotras no somos consumidoras y cuando somos las novias de consumidores, nuestros novios no pueden jugar a videojuegos por nuestra culpa, ¿no? Es terrible. Esto podría ser de hoy, perfectamente. Sí, perfectamente. Esto, por ejemplo, en cuanto a marketing de videojuegos, es como un gran ejemplo de la publicidad sexista de los años 80 y aunque esto está más o menos superado, este ejemplo de aquí tiene solo 5 años, es una tienda de game, ¿no? O, por ejemplo, esto que, pues, lo que tú decías que podría ser algo de hoy, pues esto tiene 1 año o 2, entonces, pues eso, nuevamente las mujeres estamos impidiendo a nuestros novios o nuestros maridos, nuestras parejas, que tengan su gran afición, ¿no? Entonces, por una parte, nosotras no podemos ser aficionadas o consumidoras y por otra somos un impedimento para que nuestras parejas lo consuman, ¿no? Pero es que aparte, o por ejemplo, como el marketing también... La contradicción esta de que se supone que siempre están buscando una novia gamer, que se supone que nadie les hace caso y nadie les comprende, ¿no? Esa narrativa horrorosa de que somos las novias de los gamers y si eres una gamer de verdad, que existen súper pocas, la quiero como novia, que es horrible porque es una fetichización horrible al final de tus aficiones, pero luego no existen y luego son unas posers, entonces o sea, no ganamos nunca, para variar. Efectivamente. Aquí también de forma muy rápida, ¿no? Esto es uno de los juegos más esperados del año, bueno, de los últimos años, por poner un contexto, una situación, ¿no? Es un videojuego que puedes jugar tanto como personaje femenino como masculino y todo el marketing se ha centrado en el personaje masculino, ¿no? Entonces, entre otras cosas, esto que nos dice que incluso cuando tienes la opción, si alguien no conoce el juego de otra manera o de forma más profunda, si solo lo conocen por la carcasa del juego, que sí es reversible, pero lo que se ve en las tiendas es eso, pues por la figura coleccionista, por los tráileres, que la mayoría está él, o por la carcasa del juego, piensa que esa es la única opción y ese es el único personaje, ¿no? Entonces, eso también a las jugadoras nos tira para atrás o nos da rabia como poco, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, ha pasado en Assassin's Creed Odyssey, que es el videojuego que os hemos enseñado antes que tenía Cassandra, ¿no? Entonces, el marketing también es importante porque
nos excluye como consumidoras o nos tira para atrás, incluso cuando la representación dentro del videojuego en sí es positiva o ha ido a mejor, ¿no? Con Mass Effect 3 pues pasó lo mismo, ¿no? Que se mejoró de una forma quizá más neutra, podemos decirlo, con Mass Effect Andrómeda, como veis, ¿no? Pasar de él en portada, cuando podías ser también una mujer durante los tres primeros juegos, a el cuarto juego hacer una portada más neutra, ¿no? En plan, se puede. Y tu tema favorito, te voy a pedir que puedas resumirlo en no 2 minutos porque empezamos ahí un poco justas de tiempo, pero... Pues, bueno, un poquito lo que decía al principio de que al final esto va de mujeres desde todos los prismas, desde trabajadoras de la industria, desde representación, etcétera. Al final, aunque quizá no es la parte más vistosa o la primera que se te viene a la cabeza en videojuegos, os puedo asegurar que en videojuegos hay muchísimos textos, muchísimas palabras, millones de ellas, más que en cualquier novela, más que en cualquier película, porque no olvidemos que son muchísimas horas muchas veces de juegos. Hay juegos que tienen literalmente 1.000.000 de palabras. Entonces, al final, esas palabras es muy importante también qué contienen, qué nos explican, cómo se dirigen a nosotras. Y bueno, ahí lo que dice Marina es que, bueno, yo soy traductora de videojuegos, he escrito junto a otras mujeres de la industria un capitulillo sobre este tema en el libro de Protesto que coordina Marina. Y un poquito, pues, hablo de esto, de cómo al final, igual que todo lo demás, está yendo un poquito mejor, pero bueno, cómo ahora se está empezando a reivindicar y a intentar cambiar esa forma que tenemos de dirigirnos a las jugadoras o a los jugadores en general, hombres y mujeres, and everything in between, en los videojuegos, y si realmente hay necesidad, ¿no? Porque es lo mismo que decía Marina ahora hace un momento, ¿no? Pues si hay representación, si hay mujeres y hombres que juegan, ¿por qué solo el hombre en la portada? Si hay, ¿no? Si al final somos más, ¿por qué al final siempre nos vamos al masculino por defecto? Siempre caemos en pensar que es un hombre el que juega, es un hombre al que te diriges, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay 1.000.000 de cosillas que se pueden tener en cuenta a la hora de o bien escribir un videojuego o traducirlo, ¿no? Porque al final la mayoría de los juegos a los que jugamos aquí pues seguramente vienen de fuera y eso pasa pues por no traducir insultos sexistas, que bueno, cuando te pasas el día entre textos ves que son muchísimos, de no estar todo el rato usando un masculino por defecto que al final va calando, ¿no? Y que al final da por sentado que la persona que está jugando siempre va a ser un hombre. En fin, o sea, hay un montón de... Al final, supongo que que si no te pasas el día entero pensando en ello y leyendo los textos de los videojuegos, quizá podría pasar desapercibido. Yo misma, antes de dedicarme a esto, tampoco le había prestado mucha atención. Pero bueno, por suerte yo creo que como todo esto son temas que gracias a las chicas que hablan de esto y que se quejan y qué tal, yo estoy viendo cada vez más gente que se da cuenta de, ¿por qué? ¿No? Pues esto que estamos viendo aquí, campeón, ¿por qué campeón? No había ninguna otra palabra, seguro que había cualquier forma de hacer que esto sea neutro y más cuando en inglés, pues probablemente, no sé cuál era el original, pero cuando en inglés Champion. probablemente, exacto, quiero decir, bueno, me lo puedo imaginar, pero digo, no sé, a lo mejor era una traducción más libre, pero ¿qué es eso? La mayoría de veces el inglés es muchísimo más neutro que el español, así que al final esto no deja de ser un problema global, pero que quizás se agrava, ¿no? Al hablar del ámbito español, porque, pues, por desgracia, nuestro idioma tiene más marcas de género que el inglés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me pongo a mí misma de ejemplo. A mí igual hace 5 o 6 años esto no me hubiera llamado la atención. Por suerte, ahora tengo el poder de intentar cambiarlo. Me consta que hay muchísima gente que está de acuerdo conmigo, que es que parece mentira, pero hasta con eso nos tiran mierda, hasta eso les parece mal. Pero bueno, yo creo que está cambiando la cosa y cada vez más veo mentes creativas que traducen sin caer en el masculino por defecto, así que bueno, yo confío en que la cosa va mejor. Perfecto, pues para acabar no nos vamos a alargar mucho con esto, ¿no? Pero bueno, el tema del acoso hacia sobre todo a las mujeres que juegan, especialmente las que juegan en línea, es una constante, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, nosotras no nos podemos entretener mucho explicando esto, pero
nosotras sufrimos una grandísima ola de acoso cuando planteamos el primer evento no mixto de videojuegos, que tuvimos que cancelar o nos cancelaron la localización del evento y hasta que nos hizo viral esto no se nos ofreció un nuevo espacio donde poderlo hacer de forma segura, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo más del machismo que sufrimos, o por ejemplo esto lo sufrí yo el día 8 de marzo de hace unos años, cuando yo trabajaba en esta redacción, tenía 2 compañeras mujeres y era la única redacción, bueno, hasta donde yo sé, donde éramos todas mujeres trabajando en empresa de videojuegos, y hicimos pues una publicación donde decíamos que como éramos todas mujeres en la redacción, no íbamos a publicar nada con motivo del día 8 de marzo. Y bueno, lo que pasó ese día es que tuvimos literal miles de comentarios sexistas en nuestra página, diciéndonos absolutamente de todo, porque hasta ahora nadie sabía quién escribía el contenido que tanto les gustaba a esos señores, ¿no?, sobre videojuegos. El masculino por defecto, Cuando descubrieron que eran mujeres las que hacían ese contenido, se volvieron absolutamente locos y sufrimos una gran ola de acoso también por eso, ¿no? Entonces, o la situación habitual que pasa cuando juegas a videojuegos online, que si sospechan que eres mujer, por el micrófono, por el avatar, por el personaje, el acoso sexual es bastante la norma, ¿no? Entonces, por supuesto, eso configura nuestra relación con los videojuegos y por eso muchísimas mujeres dejan de jugar en línea, ¿no? Entonces, yo hago un inciso, porque es que no me canso de ver esto en redes. Si eres una mujer, te insultan por mujer. Y si eres un hombre, también te insultan. Sí, si eres un hombre, te insultan por manco. Nadie te va a insultar por ser un hombre. Nunca vas a tener que ocultar tu identidad ni disimular que eres un hombre para que no te insulten por ser hombre. No me puedes meter en el mismo saco que te insulten por jugar mal a un juego, que bueno, en fin, yo no insulto a la gente por eso, pero entiendo que te cabrees si estás intentando ganar. No es equiparable, por favor. ¿Qué lógica tiene equiparar que me insulten por ser manca, que es como se llama a jugar mal? ¿Cómo me puedes comparar esto con insultarme por ser mujer? O sea, ojalá nuestro único problema como mujeres con un micro y con un avatar de mujer y un nick de mujer fuera que nos insultaran cuando lo hacemos mal. Por favor, si lo hago mal, pues te dejo que me insultes. Así para ir acabando, ¿no? Queríamos hablar un poco de qué cosas hemos hecho las mujeres o las feministas en la industria. Ya os hemos hablado de Gaming Ladies. Os queríamos enseñar nuestra foto de la victoria, ¿no?, que es esa segunda edición que conseguimos llevar al final a MediaPro en Barcelona. Nos reunimos casi 300 mujeres que nos unían en los videojuegos o como consumidoras, como profesionales. Y para nosotras fue un gran logro. Hemos hecho ya 4 ediciones, ¿no?, pero quizá esta fue como la más famosa. Si tenéis alguna duda sobre este tema, os dejamos el WordPress, nuestra web, pondremos preguntas frecuentes sobre todo esto, que os animamos a leer y que nadie lee. Ahí tenéis la web, ¿no? Y así por ir acabando, ¿no? Otro tipo de iniciativas para que, sobre todo si hay madres o chicas jóvenes, que sepan que no están solas, ¿no? Actividades y talleres, Nails Girls Make Games, que esto forma parte ahora mismo de Fenders, que ahora os lo pondré, ¿no?, que son talleres exclusivos para niñas. Yo he estado ahí y el ambiente es increíble, ves a las niñas súper emocionadas con todo lo que hacen. De hecho, aquí tenía un vídeo que os podéis copiar la dirección, que lo hice también para Playground, ¿no?, donde salen las niñas hablando de los videojuegos que han hecho y lo emocionadas que están. Femdevs es una asociación de desarrolladoras, ¿no?, de videojuegos en España. Si tenéis algún tipo de inquietud o queréis formar parte de la comunidad, si tenéis dudas sobre dedicaros a esto, ellas os atenderán pues con los brazos abiertos, ¿no? Y entre otras cosas, pues tienen grupos, espacios no mixtos virtuales, hacen pequeñas quedadas, evidentemente no presenciales, pero sobre todo, pues eso, son círculos de apoyo, tanto a nivel pues más de consumidora como sobre todo de profesional, ¿no? Cosas que hacen, pues mitad regionales, exposiciones, conferencias y talleres, pero bueno, lo he dicho, en la web encontraréis toda esta información. Y cosas de webs que se han hecho, ¿no? Webs como, por ejemplo, Terebi Magazine, donde solo escriben mujeres, no tienen por qué escribir con perspectiva de género.
aunque una no se quita nunca las gafas violeta, ¿no? Pero hablan de todo, pero la característica es que solo escriben mujeres, o webs, por ejemplo, que yo hice pues una pequeña web, ¿no? Un Tumblr, donde las chicas pueden enviar o contar sus casos de acoso online machista, ¿no? Para concienciar de que no estamos solas, de que no somos 4 gatas las que sufrimos esto, que es algo sistémico, que es sexista, que es porque somos mujeres y que no estamos solas, ¿no? Así muy por encima, pues si había padres, pues y un poco en relación con lo primero de la charla, ¿no? El tema relación con los videojuegos, ¿no? Queremos impulsar una relación sana y un consumo sano con estos videojuegos. Y eso pasa en gran medida que si sois padres y tenéis menores que están interesados en videojuegos, ¿no? Que por una parte pues es muy importante saber qué consumen vuestros hijos, ¿no? Tanto videojuegos como contenidos audiovisuales en Internet, ¿no? Conocer el PEGI, la clasificación por edades, es también bastante importante. Es simplemente una recomendación, algo orientativo, pero es importante sobre todo si no conoces en profundidad el videojuego que tu hijo o tu hija quiere consumir, ¿no? Recordemos también que Internet es una puerta abierta a lo mejor y lo peor del mundo y ahora mismo los videojuegos no se entienden sin Internet. Por supuesto, otro de los problemas que creemos problemas internos que estamos afrontando cada día la gente de la industria es el tema de los micropagos y las cajas botín, que eso es algo que se está empezando a regular y que dentro del entorno adulto pues es un debate que se tiene que tener, pero por supuesto los menores no deberían tener acceso a juegos que tengan ninguna de estas dos características, ¿no? Y por supuesto siempre recordamos que jugar con menores es siempre mucho mejor que dejarlos jugando solos o solas, ¿no? Por recomendaros, no voy a poner el vídeo, ¿no? Pero hay un montón de videojuegos para gente que tiene curiosidad sobre empezar a jugar a videojuegos. La imagen que veis de fondo es el Just Dance, es un juego de bailar que además podéis jugar en familia, simplemente necesitáis que cada uno tenga un dispositivo móvil. Es súper divertido, se hace ejercicio, no tienes que saber nada de videojuegos, ¿no? Y entonces os interesa... Te pueden gustar los videojuegos y echarte una tarde también al Just Dance. También. Entonces, si os interesan videojuegos para gente que no ha tenido mucha interacción previa con videojuegos, os recomiendo el vídeo que tenéis abajo, el enlace. Es un vídeo mío donde yo hablo de qué características debería tener un videojuego para que sea más o menos apto para gente no acostumbrada a videojuegos y luego recomiendo títulos, ¿no? Acabando ya, pues te recomiendo una web donde si os interesan también los videojuegos que aporten algo a nivel social, pues tenéis esta web que me parece bastante interesante para encontrar ejemplos de videojuegos pues, o que hablen de salud mental, de temas LGTBI, de temas políticos, etc. Aquí os paso con bibliografía y videografía. La personal, este artículo mío sobre el tema de youtubers y responsabilidad social, este vídeo ensayo que hice sobre videojuegos, cine documental y cine documental interactivo, el tema de la violencia de género en videojuegos y, por supuesto, os quería hablar de Protesto, el vídeo que coordiné y, entre otras, donde participó Judith. Aquí tenéis el índice, donde, entre todos, podéis ver en el número 9, masculino por defecto, traducción de videojuegos. Si os ha interesado lo que os ha contado Judith, podéis profundizar en el tema en este capítulo del libro. Por último, hablaros muy rápidamente de Nerfeadas, es el último proyecto que he realizado en el que también nuevamente participa Judith. Os voy a poner el tráiler porque dura 2 o 3 minutos, creo que es interesante ponerlo. Así que, bueno, lo dicho, es una serie documental sobre el machismo en videojuegos. Para que os hagáis una idea, tiene 10 capítulos temáticos, cada uno dura media hora. Están publicados en YouTube, lo hemos ido publicando uno cada mes. Es un proyecto con 0 presupuesto, no tiene financiación, lo he hecho yo con mis medios y con los recursos de las compañeras que me han ofrecido. Y para que os hagáis una idea también qué temas tratamos, ¿no? Tratamos el tema de mujer como consumidora, el tema de los eSports, del Gamergate, del marketing, del periodismo de videojuegos, un poco lo que hemos tocado hasta ahora, pero de forma mucho más profunda, ¿no? Entonces, os voy a poner el... Ops, perdón, no está integrado, no me acuerdo de integrar el vídeo, así que, bueno, os vais a quedar sin verlo. Se puede ver en YouTube. Lo podéis encontrar en el... Sí, lo tenéis el enlace abajo, se me olvidó integrarlo. Pero bueno, así no nos pasamos de tiempo.
Si os interesa, pues tenéis a día de hoy 9 capítulos gratuitamente, online. La serie se llama Nerfeadas. Tenéis ahí también el tráiler por si queréis pasarlo a alguien o queréis ver en 3 minutos de qué va la serie. Y pues no sale, no sé por qué, no sale ni mi nombre ni mi correo. Muy bien. Lo que queréis decirle a Marina, me lo decís a mí. Ay, me cachis. A mí me pareció además súper interesante. Yo que no estoy tan metida en el mundillo de los esports, me pareció súper interesante el capítulo de los esports, con testimonios de chavalas que trabajan y juegan de forma profesional, que además tienen ellas también lo suyo, porque ahí se mezcla tema videojuegos con tema deportes y es todo fantástico. Y a mí la verdad que, pues eso, conocer testimonios de primera mano cuando encima hay tan poquitas chicas, pues eso, casters y profesionales y tal, me pareció súper interesante. Pues bueno, hasta aquí. Espero que os haya gustado la charla, espero que la hayáis encontrado interesante, informativas y otra vez si tenéis preguntas podéis mandarlas por WhatsApp o por Telegram al 600-771512 e intentarán contestaroslas cuanto antes. Y bueno, quería dar las gracias otra vez a la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Gasteiz y a las intérpretes de lengua de signos, Sonia y Rosa. Y bueno, si te quieres, no sé si te quieres despedir tú también, Marina, o como... Sí, bueno, solo quería dar gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber estado hasta el final, esperamos que os haya parecido interesante y lo dicho, si tenéis preguntas, os intentaremos contestar vía el teléfono que os han facilitado a través de WhatsApp y Telegram. Y nada, gracias por haber llegado hasta aquí.